Thank you very much. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. She congratulated us. Me felicitó. Ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas de división. Tenemos que unirnos. Para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. El primer discurso del presidente electo de los Estados Unidos, aunque usted no lo crea, porque las encuestas decían otra cosa, los medios de comunicación, los expertos, analistas y demás le daban el triunfo a Hillary Clinton, pero jamás una diferencia como la que se vio en los datos de población. Tengo invitados especiales para compartir criterios de lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Políticamente, y hemos escuchado a todos referirse, pero queremos otras miradas. ¿Qué pasa, por ejemplo, la mirada de una mujer? Está con nosotros Patricia Flores, activista, defensora de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Pati, es un placer tenerte acá. Para mí, Priscila, muchísimas gracias y buena noche a la audiencia. Un país que también ha sido directamente afectado, y va a ser, me imagino, no sé cuáles serán las primeras políticas, pero sí en los primeros discursos de Donald Trump fue México, porque él ya está listo para construir su muro, por lo menos así lo dijo, lo anunció. Está el periodista boliviano Rafael Archondo con nosotros desde México, también para compartir con nosotros criterios de lo que está pasando en México un día después de conocerse los resultados. Buenas noches, Rafael, un placer tenerte. Hola Priscila, mucho gusto, un abrazo para Patricia y para toda tu audiencia. Igualmente. Bueno, comencemos con Patricia, por favor. ¿Por qué hablar de la mujer? Porque parte del escándalo de toda esta elección ha sido el ataque a las mujeres, la falta de respeto a las mujeres. Entender cómo estos resultados. Pati. Bueno, es enormemente desesperanzador para las mujeres del mundo. Lamentablemente tengo la sensación dolorosa y profunda de que esta es una derrota a los derechos de las mujeres, a los derechos políticos particularmente, pero por otro lado es la constatación de que estamos ante la derrota no solo de los derechos de las mujeres, sino del triunfo de la misoginia, del triunfo del patriarcado y del machismo. Creo que Donald Trump representa ese freno al avance de las mujeres, pero por otro lado esta suerte de escarmiento, porque a lo largo de su campaña ha manejado el discurso de la confrontación y del menosprecio a la dignidad no solo de Hillary Clinton, sino de las mujeres del mundo en su conjunto. Si bien Hillary Clinton tenía enormes matices para el cuestionamiento y para la adhesión, creo que nunca en la historia del siglo XX y de lo que hemos avanzado como siglo XXI, hemos visto un ataque tan frontal a las mujeres en su conjunto. Y esto es enormemente preocupante porque nos da una pauta de lo que va a hacer de aquí en adelante la política estadounidense en lo que se refiere a derechos humanos. Pero quiero ir un paso más allá. Creo que el triunfo de Donald Trump, paradójicamente, es la derrota de los derechos humanos, la derrota de los ciudadanos del mundo a migrar, es la criminalización de la migración en el mundo, no solo en Estados Unidos. Ya hemos visto visos de esta criminalización en Europa con las olas migratorias en los últimos 20 años y todas las amenazas que Donald Trump hizo de construir un muro cuando paradójicamente hoy la humanidad está celebrando la caída del muro de Berlín. Nuevamente estos rebrotes xenofóbicos son una llamada de atención profunda. Ahora, paradójicamente yo tengo la leve esperanza de que las políticas estatales estadounidenses en temas de derechos humanos tendrán sus matices. Sin duda, uno no puede dejar de lamentar la política intervencionista, la política bélica, que sin duda nos deja grandes interrogantes. Rafael, por favor, ¿qué pasó en México? ¿Cómo despertó hoy México con la noticia que Donald Trump, el constructor de muros, va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Bueno, en todas partes se comenta con mucha sorpresa lo que ocurrió. Nadie esperaba, por supuesto, todos daban por derrotado a Trump. Después de los 3 debates, después de lo que decían las encuestas, después de lo que Patricia ha señalado, es decir, de la clara condena de prácticamente todos los que comentaron en algún momento las elecciones, de las afirmaciones, del estilo de la campaña, del modo en el que Trump fue en general construyendo su propia identidad, y por supuesto, al igual que el resto del mundo, pero sobre todo por la cercanía con los Estados Unidos, pues hay mucho temor, hay mucha preocupación. Indudablemente se especula mucho acerca de lo que sucederá y sobre todo hasta dónde llegará el cumplimiento de esta promesa que tú señalas. El muro que además de que podría construirse, según Trump, debería ser pagado, financiado por los propios mexicanos, lo cual resulta a todas luces absurdo. Muchos se preguntan efectivamente si este fue solamente un instrumento de campaña o si en efecto va a tener algo de cumplimiento, es decir, se va a llegar a plasmar en la realidad de algún modo. Hay pues muchas dudas y mucha incertidumbre por eso, y bueno, coincido plenamente con todo lo que Patricia ha dicho con respecto a lo que significa culturalmente, socialmente un fenómeno que ha demostrado el día de ayer tener más de 59 millones de afiliados o de simpatizantes, lo cual quizás es mucho más preocupante todavía que la figura transitoria que le está dando en este momento forma, discurso a ese enorme segmento de la población norteamericana que, aunque es en los hechos solo el 25% del electorado, sin embargo ha tenido el suficiente poder para adueñarse, digamos así, de la mayor parte de la representación y tener en estos próximos 4 años la posibilidad de revertir las políticas públicas del presidente Obama y establecer otras que pueden ser igualmente cuestionables y polémicas. Estamos con una visión desde Bolivia con Patricia, con la visión de México con Rafael, y estamos con Tonchi Rarjevic, nuestro colega periodista boliviano, también desde los Estados Unidos. Queríamos mostrarles un panorama de lo que está pasando después de que ya se han conocido los resultados. Querido Tonchi, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amaneció hoy Estados Unidos con esa noticia? Amaneció y transcurrió con mucho temor, muchísimo temor, tanto así que la página de Go to Canada, que es la que me quiero ir a vivir a Canadá, colapsó ayer en la noche y esta mañana se bloqueó por completo, con la misma idea de que muchos quieren emigrar inmediatamente al enterarse de que Trump es el nuevo presidente. Hay mucha especulación, mucho miedo, mucho temor de que las deportaciones sucedan de inmediato. Esta mañana nosotros en el programa analizábamos con un abogado de inmigración cómo podría afectar inmediatamente esas decisiones del presidente. No sabemos si él efectivamente va a cortar todo el primer día o lo va a hacer en el transcurso de los primeros 10 días. ¿Cómo se aplica? Porque no es como ir a una tienda y decir a partir de hoy yo no vendo este refresco. No es así. Son procesos políticos, son procesos gubernamentales que se tienen que cortar de una forma diferente. Son paulatinos en su proceso, hay muchas cosas que están corriendo y no se pueden cortar de golpe. Entonces, esas son las cosas que tal vez él, por su inexperiencia de trabajo en una oficina gubernamental, no las conoce. Por eso tal vez él ha abierto la boca cuando lo hizo. Si bien el racismo que sí había ha crecido, se ha acrecentado, se ha visto más obvio en estas últimas elecciones y se ha hecho más obvio en la población en los Estados Unidos, tampoco es un racismo infundado, tampoco es simplemente porque hablas español yo te odio. No es en todos los casos. Me pongo en los zapatos del americano que vive aquí, que trabaja todos los días, que paga impuestos, que lucha para pagar los impuestos de su casa, que ve que en su cheque le recortan un montón de beneficios a los cuales él no puede acceder siendo ciudadano americano, y se encuentra con un par de extranjeros que no tienen documentos, no pueden manejar, pero sin embargo tienen 5 hijos americanos, 5, y que tienen unos carros de supermercados así gigantescos, llenos de todo. Y tú tienes un carro que no tiene tanto, ni la mitad de lo que es uno de ellos. Y cuando llegan a pagar, no pagan con su tarjeta, no pagan con dinero, pagan con
la tarjeta de la ayuda del gobierno, el cheque de la ayuda por cada hijo, y lo último que les toca pagar son $20, que no es nada. Pero sin embargo, los chiquitos tienen zapatos muy caros, tienen una cadenita de oro aquí, otra cadenita de oro acá, una cadenita gigante en el cuello. Entonces, el americano ve esas cosas. La persona de esa familia habla español, no sabemos si es mexicano, guatemalteco, salvadoreño, boliviano, peruano, no sabemos de dónde es, pero habla español. Entonces, inmediatamente las reacciones de por qué yo le tengo que le tengo que solventar la vida a esa familia. Y no se trata, ahora les explico, aquí el colegio es gratis, el desayuno es gratis, el almuerzo es gratis, el transporte es gratis, para todos, no importa quién eres. Cuando tus hijos van al colegio no te preguntan si eres legal, ilegal, indocumentado, si tienes, no tienes, si tienes 4 hoteles, 5 autos, a nadie le importa. El proceso es que entren a estudiar. Tratan de ayudar a que ellos continúen y lleguen hasta el bachillerato, y si pueden de ahí saltar a la universidad, los profesores, el colegio aplaude. ¿Por qué? Porque había mucha deserción escolar. Ahora no, ahora ya la gente ha empezado a funcionar todo ese sistema de tratar de que el alumno llegue adelante. Y ahí es donde se tranca, ahí es donde el problema viene en real. Ahí es cuando el que acaba de salir de colegio habla perfecto inglés, lleva 10 años aquí, sus padres lo trajeron aquí, pero no tiene documentos. Y ahí entra el DACA que hizo el presidente Obama, que es lo primero que él quiere cortar. Y por eso las protestas hoy en más de 10 ciudades en los Estados Unidos son estudiantes los que están protestando. ¿Por qué? Porque si pierden ese DACA, pierden la licencia de conducir, el Social Security que les permite conseguir trabajo, la opción de estudiar en una universidad y de ser alguien mañana. Entonces, ahora, como dicen, otra cosa con guitarra, vamos a ver si adentro ciertas cosas que, como les digo, no es decir, a partir de hoy ese refresco no se vende en mi tienda, no tiene nada que ver. Si a partir de hoy, cuando le toque entrar al gobierno en enero, los procesos políticos internos de un gobierno hacen que esas cosas cambien. Puede ser que no. Pero de aquí en adelante, hasta que él tome posesión, la obligatoriedad del latino aquí es, de una vez, si no hiciste tus papeles del DACA, hay que hacerlas. Si no hiciste tus papeles si te casaste con un ciudadano americano y no has presentado tus papeles, tienes que presentarlos. Lo mismo decían, la gente que tiene la necesidad, la gana de tener una visa, sáquenla ahora antes de que vengan las complicaciones. Es mucha especulación, pero es lo que se está hablando aquí y son las protestas que nacen ahora. No usemos esas cosas en contra y no inventemos una historia que no existe, porque eso es irresponsable. Querido Tonchi, bueno, nos has dado un análisis realmente clarísimo de lo que ha pasado hoy, cuál es la expectativa de la gente, el miedo que tienen, pero no solo en los Estados Unidos, porque ese temor también se ha sentido en México, como nos contaba Rafael. Rafael, definitivamente una de las primeras políticas que se supone debería tomar Donald Trump es ese acercamiento con el presidente de México, a quien visitó antes de las elecciones. Sí, efectivamente, bueno, la visita de Trump a México fue muy criticada acá. En general nadie aplaudió esa iniciativa, que no sabemos si partió de México o de Estados Unidos o del Partido Republicano, pero lo cierto es que fue en realidad una especie de momento difícil para el presidente Peña Nieto, que se vio enfrentado, ¿no?, a unas críticas porque la mayoría de los ciudadanos consideró que no había puesto suficiente énfasis en el interés de México frente a un candidato que había menospreciado públicamente a los mexicanos migrantes, que se supone pues deben tener en su gobierno a un defensor, ¿no?, de sus intereses. Eso no fue explicitado de esa manera y en general fue, se dice, un motivo para uno de los secretarios más importantes, que se consideraba como un posible candidato para las próximas elecciones, renunciara, porque le atribuyó a él también la iniciativa de la invitación. En general, está muy difícil para los mexicanos definir exactamente cuál es la relación que pueden tener con el nuevo gobierno en Washington. Indudablemente, pues habrá una exigencia de la opinión pública para que esa relación sea equilibrada, sea simétrica,
para que el propio gobierno mexicano tenga la capacidad para enfrentar la posibilidad de un endurecimiento de las relaciones y un endurecimiento de la política migratoria en general. Está la preocupación obviamente de los migrantes, está la preocupación de qué se puede hacer para evitar precisamente ese endurecimiento. Se habla de que podría haber un impuesto a las remesas y, como se sabe, pues la segunda fuente de ingresos más importante de México después del petróleo son las remesas de los migrantes, y todos los aspectos, digamos, de esta difícil política bilateral van a seguramente ser tratados en adelante, pero lo cierto es que ya por sí hay un pesimismo sobre lo que pueden ser las nuevas relaciones entre los dos gobiernos. Bueno, eso ya a nivel de relaciones, que va a ser un segundo capítulo y en una segunda entrevista. De verdad estamos todavía, yo creo que como todos, tratando de entender el porqué. Pero yo decía algo que creo que es prudente comentarlo. Puede haber un Donald Trump, como es, discriminador, sus características, pero lo que me preocupa es la gente que lo sigue, Pati. O sea, ese sentimiento por el que votaron. Y lo interesante, estaba revisando a algunos analistas, entre ellos a Noam Chomsky, y una de las constataciones es que la mayoría de la gente que votó por Donald Trump no es el mundo empresarial o el mundo intelectual o quienes toman decisiones políticas y económicas al más alto nivel, sino las clases medias y las clases medias empobrecidas, no solo estadounidenses, sino también de migrantes. Y lo paradójico es que en este momento, una vez que Donald Trump asume la presidencia, es que aproximadamente 10 millones de personas de origen migrante, así sean de segunda o de tercera generación, están amenazados con la deportación. Y yo creo que esta elección nos está colocando en un escenario enormemente complejo, porque es la constatación de que ha fracasado la democracia representativa. Hay una emergencia de un populismo enormemente preocupante, no solo en uno de los países más poderosos del mundo, sino también en algunos países europeos. Ya ocurrió en Francia, ocurrió en Inglaterra, pero por otro lado, es también el fracaso de las encuestas políticas y de todo el marketing político tradicional, porque obviamente las últimas tendencias de voto le daban una ligera ventaja a Hillary Clinton, lo cual ha demostrado que en la realidad no era tan cercana a la tendencia del voto, pero por otro lado nos pone ante el desafío del poder de las redes sociales, de la interconexión, y nuevamente la constatación de lo que decía en la emergencia de este eje del mal, que ya fue atacado duramente por Ronald Reagan y por la saga Bush, de este eje del mal que estaba en el lado de Occidente. Se me acaba de ir el nombre de este autor del choque de las civilizaciones, ¿no? Probablemente Rafa me pueda ayudar con este dato, pero es enormemente preocupante porque además de la base que ha tenido votación Donald Trump, se encuentran las iglesias fundamentalistas. Hay una base religiosa también enormemente importante que nos está haciendo repensar los niveles de democracia, de representatividad y hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, definitivamente hay mucho que comentar. Yo quiero agradecerles a los tres por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón, con diferentes miradas. Tonchi, muchísimas gracias. Sabemos que has tenido una jornada con muchísimo trabajo, y que estés con nosotros ha sido un verdadero placer compartir estos criterios. Gracias, Tonchi. No, gracias a ustedes. Solo una cosa más. Sí. Para entrar en contexto, para aclarar una figurita, porque cuando uno vive aquí, vive una vida y empieza a entender una sociedad existente en Estados Unidos. Cuando hay una crisis en Estados Unidos no se refiere a que no hay pan para comer, es cuando los millonarios dejan de ganar 10 o 12 millones menos de lo que iban a ganar. ¿Okay? Esa es una crisis en Estados Unidos. Entonces, la crisis ahorita, ¿cómo se está reflejando de inmediato? Que es lo primero que yo he escuchado de 4 empresarios con los que he conversado esta mañana. Es lo mismo. Vamos a empezar a ahorrar y no hay que invertir, no hay que hacer hasta que Trump veamos cómo despega. Pero ninguno le pone el ladrillo para decir que lo haga mal.
Entonces, si ustedes se han fijado, el discurso de Trump de hace un mes, de hace un año, al discurso de Trump de esta mañana, donde él pide del amanecer y de lo que habla y dice, hagamos la unión de los Estados Unidos y estemos unidos para crecer. Ese discurso ya es distinto de un presidente que va a entrar. El presidente Obama lo ha llamado, lo ha invitado a la Casa Blanca, va mañana, tienen un almuerzo en la Casa Blanca para empezar el proceso de transición. Y obviamente ese proceso de transición implica hablar de los costos, de las cosas, de lo que el presidente entrante no conoce. Más aún, un presidente que nunca ha trabajado en un sistema de gobierno como es Hillary Clinton, que tenía vasta experiencia en el tema. Él no tiene. Pero ese proceso va a hacer que muchas cosas, es lo que se está esperando, que muchas de las cosas cambien. Si bien tal vez no haya la deportación masiva que él pensaba, aunque Obama ha despedido de aquí a gente en cantidades, ha deportado cualquier cantidad, tal vez no sea la misma política, pero haya una opción. Él va a conocer más a profundidad cómo está el país por dentro y por fuera, y ahí esperemos que cambie. Bueno, vamos a estar haciendo el seguimiento y gracias a Tonchi por darnos esa mirada. Rafael, muchísimas gracias también a ti desde México. Ha sido un placer tenerte. Un saludo, Priscila, y un saludo también a los amigos que nos escuchan. Gracias, Rafael. Pati, muchas gracias por haber estado con nosotros. Priscila, y un saludo a mis colegas. Gracias, mil. Bueno, visiones, así se está empezando a entender lo que ha pasado en los Estados Unidos. Nos separamos unos minutitos, ya retornamos.